acerca de cómo pelear nuestras batallas. Ese es el tema. Inclusive todavía sigue la guerra allá, ustedes saben que hay mucha guerra, pero cuando hablo de batallas, no me refiero a una campaña militar como la que está allá en Rusia, ah, porque una batalla, porque una batalla sencillamente puede ser una pelea de box. Eso también es una batalla. Una pelea de box también es una batalla. Cuando hablamos de batallas, se podría definir como un combate entre dos o más contendientes donde cada uno de ellos tratará de derrotar a los demás. ¿Qué significa? Que en otras palabras es una guerra entre el bien y el mal. ¿Sí? Y debido a que toma lugar en el ámbito espiritual y no en el físico, puede ser fácil de ignorar, de que lo ignoremos. ¿Sí? Pero el resultado de cada batalla puede tener consecuencias eternas. Sin embargo, en la palabra de Dios vemos la narración de muchas batallas físicas que están ahí como corriditas casi, ¿verdad? Eh, como las que les compartí también hace unas semanas atrás cuando hablé de nuestro llamado, que les conté acerca sobre Gedeón y sus 300 hombres contra los 135,000 madianitas. Pero también se encuentran dentro de la Biblia batallas espirituales. Y es aquí donde quiero que nos enfoquemos esta noche, en las batallas espirituales que nosotros los creyentes tenemos y que las peleemos de la manera correcta. ¿Sí? Ah, recuerdo que hace poco más de un año estaba escuchando una prédica acerca de cómo teníamos que estar listos para la guerra y cómo era necesario que lleváramos nuestra armadura puesta. ¿Sí? Y este hermano habló sobre la armadura de Dios que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 y 18, y nos exhortaba a que nosotros como cristianos debemos ponernos esa armadura todos los días. Y explicó estos versículos a las mil maravillas, y para mí sin duda fue una enseñanza hermosa. Dios habló a mi vida ese día y fue algo hermoso. Ahora, la armadura nos sirve para protegernos de los ataques del enemigo, ¿sí? Pero como les decía hace un ratito, quiero que nos enfoquemos en cómo pelear nuestras batallas espirituales, ¿sí? Y para eso vamos a ver diferentes personajes y cómo pelearon sus batallas, ¿sí? El primer personaje que les voy a mencionar se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 9 al 14, y ese personaje es Saúl. ¿Sí? Vamos a ir a la palabra del Señor. Ay, ya la saqué. Ok, Primera de Samuel, aquí está. 13 del 9 al 14. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces, versículo 13, Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón,
el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Wow. Aquí, obviamente, eh, podemos ver, sí, en este pequeño pasaje que les leí, eh, que no solamente Saúl tenía una batalla física contra los filisteos, sino que también en ese momento tuvo como una batalla espiritual, ¿sí? Eh, y peleó su batalla de la manera incorrecta, pues sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo. Pero ¿qué era lo que tenía que hacer Saúl? Él solo tenía que esperar al profeta. Y no solo eso, sino que también él hizo el sacrificio sabiendo que él no era la persona escogida por Dios para estos sacrificios. Si nos vamos un poquito atrás, en el capítulo 10, no, perdón, en, sí, en el capítulo 10, versículo 8, vemos cuando el profeta Samuel le da esa, esas instrucciones a Saúl. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Interesante, ¿sí? Eh, Pregunto, ¿no hemos actuado así alguna vez? Que sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Cuando viene esa batalla ahí en nuestra vida, siendo cristianos, hay cosas que sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos. ¿Sí? Pero esto no queda aquí. En el capítulo 15, versículos 2 y 3, miren qué interesante esto. Vemos cómo el Señor otra vez, a través de Samuel, le da instrucciones a Saúl de lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y miren lo que sucede. Versículos 2, 2 y 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hasta ahí. Claras, instrucciones claras, ¿sí? Ahora, miren lo que sucede ahí mismito, más abajito, si leemos el versículo 9, más adelantito dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Se dieron cuenta cómo una vez más el rey Saúl vuelve a tener otra batalla espiritual y vuelve a tomar la decisión de pelearla con sus propias fuerzas, tomando decisiones incorrectas? ¿Y qué sucedió? Tuvo consecuencias. Las consecuencias sobre las decisiones de Saúl lo llevaron a ser destituido de su reinado completamente. Y hoy en día debemos tener cuidado de qué decisión debemos tomar cuando estemos en medio de esas batallas. Estos versículos que vemos aquí, obviamente, cuando yo los leí, a mí me enseñan, ¿verdad? A no hacer lo que hizo Saúl. Y me enseña a que sea obediente al Señor. Debemos ser obedientes al Señor. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Sí, nosotros lo sabemos. Y aún así no lo hacemos. No lo hacemos. Nos cuesta. Tenemos una batalla interna, pero como les dije al principio, como es en el ámbito espiritual, lo damos por, no nos damos cuenta. ¿Sí?
la pregunta es, ¿qué has estado haciendo cuando estás en medio de estas batallas? Hace unas semanas atrás, el pastor Romano nos hacía una pregunta muy similar. Él decía, ¿para dónde corres cuando estás en medio de las luchas y de las pruebas de la vida? Y luego señalaba Facebook, TikTok, las redes. Yo le quiero decir, iglesia, que Dios es suficiente. Y no tenemos que recurrir a estas redes ni a nada de esto para buscar la solución a nuestros problemas. Dios es suficiente. El Señor nos ha dado varias herramientas para pelear nuestras batallas, ¿sí? Y esta noche le quiero traer varias herramientas que el Señor me daba en esta enseñanza. Y la primera es la fe. Nosotros conocemos que es una herramienta poderosa, ¿sí? ¿Qué dice Primera de Samuel capítulo 17, versículos del 45 al 47? Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Miren esto, qué interesante. Aleluya, dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta generación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Más claro, imposible. En, en esta pequeña porción, David utilizó la fe. Solo utilizó la fe. ¿Y qué es la fe? Obviamente nosotros lo conocemos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, un versículo muy conocido. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. David estaba declarando en ese momento, a través de la fe, en la cara a Goliat lo que le iba a hacer. Aleluya. Yo cuando estaba haciendo esto me quedaba, wow. David no tuvo tiempo para decirle a Goliat, espérate un momento, un momentito aquí, déjame voy y consulto con los soldados para ver qué hago contigo. No, 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 nada de eso. Nada de eso, iglesia. Él sabía lo que tenía que hacer y en dónde estaba puesta su confianza y lo hizo. Fue directo. La pregunta es, ¿a dónde vas cuando tienes una batalla espiritual del tamaño de Goliat? ¿Vas a los pies de Cristo o vas a las redes, como decía el pastor Omar? ¿O vas a donde la vecina que no conoce a Dios? ¿O el vecino? ¿O el compañero del trabajo? Iglesia, nuestra fe no puede menguar. La segunda herramienta que el Señor me daba era el ayuno. ¿Qué dice Esther 4:7? Vamos a ir al libro de Esther. Como le dije, van a ver varios personajes. El primero fue Saúl. Él tuvo su batalla espiritual, la peleó a su manera. El segundo fue David. Este hombre utilizó la fe para derrotar a Goliat. Y ahora, porque la mujer también tiene parte aquí. Dios no excluye a la mujer. Mujer que me escuchas. Dios no excluye a la mujer. Dios también las usa y poderosamente. Este libro es uno de mis favoritos. A mí la vida de esta mujer y lo que hizo me impactó y todavía me sigue impactando y me encanta esta historia. Miren qué dice Esther capítulo 4 versículo 7. Bueno, déjenme les comento. Para este tiempo, Esther
Antes de llegar al versículo 7, para este tiempo ya Esther era reina, ¿ok? Ya estaba en el reinado, ¿sí? Y miren el versículo 7 lo que dice, am, y Mardoqueo, obviamente que fue la persona que crió a Esther, ya conocemos el pasaje bastante, le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Este hombre no los quería ver ni en pintura, quería desaparecer al pueblo judío. ¿Sí? Vemos en ese versículo cómo Mardoqueo da aviso a Esther de lo que estaba por acontecer al pueblo judío. ¿Sí? Y en los siguientes versículos podemos ver cómo hay cierto tipo de comunicación entre Esther y Mardoqueo, que no era personal, déjenme decirle. Era una persona, un mensajero, que iba donde Esther, le daba el mensaje y ella le daba el mensaje a él y él iba donde. Así era el mensaje. Ella era la reina, ¿no? Entonces, bueno, en los siguientes versículos vemos que empieza ahí, ella ella le dice, así andaban, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice los versículos del 11 al 14. Dice, Esther, obviamente, explicándole a Mardoqueo, ¿verdad? El proceso, dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Imagínense. Ella, obviamente, me imagino que dijo, déjame dejarle saber que aquí no es que yo, como soy la reina, puedo ir y hacer lo que me dé la gana, ¿no? Aquí hay una ley y yo tengo que obedecerla, ¿no? Mira lo que dice, nos quedamos en el versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces, versículo 13, dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Porque ella también era judía, obviamente, ¿sí? Y miren cómo termina Mardoqueo este mensaje. Dice, y quién sabe si para esta hora has llegado a ser reina. Qué interesante la insistencia de Mardoqueo, ¿no? Y no solo eso, le deja claro que aún siendo reina, ella también le tocaría morir, como les dije, porque ella era judía, y todavía termina tirándole una indirectita ahí al final del versículo 14. Una indirectita ahí. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado a ser reina? Pero miren lo que sucede en el versículo 15 y en el versículo 16, con la respuesta de Esther. Y esta es la parte que a mí me impactó. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad, ¿por quién? Por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y miren lo que dice esta mujer. Y si perezco, que perezca. Uh, ese versículo a mí me dije, wow. Obviamente Mardoqueo había criado a esta mujer enseñándole obviamente las cosas del, ¿verdad? Del Señor y todo. Pero es interesante. Si perezco, que perezca. Estamos hablando de la muerte. Era la ley. Esto sin duda fue una batalla espiritual para Esther.
sin duda. Esther tomó la decisión de hacer un ayuno extremo, fue extremo. Y no solo ella, sino todo el pueblo judío y aún hasta sus doncellas las puso a ayunar también. Ustedes también. Extremo. No comida, no alimento, no bebida, día y noche. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió? Debido a la forma en la que Esther peleó su batalla, vemos cómo Dios le da la victoria al pueblo judío y a la misma vez dando muerte a aquel hombre a quien quería destruir al pueblo. Lo que el hermano decía en las batallas, ¿no? Él es el guerrero, ¿sí? Ahora, ¿saben que como Esther, muchas de las batallas se encuentran también en nuestra mente? A nosotros nos pasa, muchas de las batallas se encuentran en nuestra mente. Cuando Mardoqueo le da el aviso, yo me lo imagino a ella ay, como que, ay, déjame, mira, aquí la ley, ¿me entiendes? Estaba teniendo una batalla espiritual ahí, porque ella sí era creyente, estaba teniendo una batalla, pero al final, ¿qué hizo? Agarró la herramienta, el arma del ayuno y lo puso en práctica. Extremo. Déjenme decirle, y esto lo digo con mucha humildad, eh, hubo una ocasión en que el Señor me tocó bien fuerte y puso en mi corazón que hiciera en los ayunos que hacemos cada año, me puso que hiciera un ayuno extremo. Yo no sé si realmente ustedes han hecho un ayuno extremo. Y yo le dije, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. Eh, Iban a ser 21 días de ayuno extremo. Ya el séptimo día ya yo no podía. Eh, y obviamente hablé con el pastor Omar, me dio palabra, me dijo, mira, ya lo diste todo. Y era lo que el Señor quería. Ahora puedes seguir tu ayuno, cámbialo de a poquito, con cuidado, que no te vaya a afectar el cuerpo y dale. Y de ahí sé lo que es un ayuno extremo. Por eso esta palabra, cuando la leo, me impacta. Porque yo sé lo que esta mujer hizo. Y está escrita en la palabra la victoria que Dios le da al pueblo judío. ¿Sí? Y cómo derrotó al enemigo. Ujú. En la misma horca que él quería ahorcar a Mardoqueo. Porque él hasta preparó una horca para Mardoqueo. Ahí mismito lo colgaron a él. Perdón, se me movió aquí un poquito de esto. Es usted, iglesia, quien tiene que tomar la decisión de qué hacer cuando estén en medio de sus batallas. Dios te da las armas y las herramientas, pero es usted quien decide. Es usted quien decide. Aquí se encuentran todas las armas y las herramientas que Dios nos da para pelear nuestras batallas. Siguiente, aquí le voy a dar dos de un solo. No me quiero extender tampoco mucho. Aquí les voy a dar dos de un solo. Otra arma, otra herramienta que el Señor nos da es la oración y la adoración. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el libro de Hechos. Libro de Hechos. Vamos al capítulo 16, versículos del 22 al 31. Ahí está. Ok. Hechos 16, 22 al 31. En estos pasajes, para, para darles un pequeño repaso de en esta parte de la Biblia, es cuando Pablo y Silas son encarcelados en Filipos. Filipos. Bueno,
cuando son encarcelados en Filipos, ¿sí? Entonces, ¿por qué ellos son encarcelados? Les explico brevemente. Había una divina en esa área que eh, eh, hacía esas cosas de brujería, de adivinanza, whatever, y obviamente los dueños de ella pues recibían buena ganancia. ¿Qué pasa? Cuando ella vio, empezó a ver, porque Pablo y Silas llegaron a este lugar y empezaron a hablar la palabra de Dios y ella se interesó tanto que ella iba detrás de ellos dando voces. O sea, dice la palabra dando voces, iba gritando, estos son siervos de Dios, que no sé qué, que aquí, que allá, pero obviamente era un espíritu inmundo lo que tenía esta joven, ¿sí? Hasta que llegó un punto donde Pablo se voltea y la reprende, ¿sí? ¿Qué sucede? Le reprende ese espíritu inmundo y sale de esa persona. ¿Y qué sucedió? Ya no tenía ese espíritu que adivinaba. Se enojaron los dueños de ella porque estaban empezando a tener pérdidas. Y agarran a estos dos hombres. Y es aquí donde llegamos al versículo 22. Y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, allá en lo último, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, ¿qué estaban haciendo? Orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Qué era lo segundo que estaban haciendo? Adorando al Señor. Estaban cantando al Señor, orando y adorando al Señor. Y los presos los oían. Mira, esta gente les dieron duro, ¿saben? Esta gente los agolpearon antes de meterlo en ese calabozo. Fuerte. Y luego los metieron en lo más profundo. ¿Quién sabe si a lo mejor ni luz había allí? Pero ¿qué sucede? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, se iba a quitar la vida, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, miren esto, qué poderoso, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pongan atención, iglesia. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, este hombre. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo no sé usted, iglesia, pero yo leía esto y me estaba gozando en el Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en la oración hay poder y en la adoración al Señor produce cambio. La atmósfera cambia, ya nada queda igual. Hasta la vida de este hombre fue transformada y aún hasta la vida de los carceleros, porque cuando las puertas se abrieron y las cadenas cayeron, estos hombres no salieron corriendo, se quedaron ahí porque también la vida de ellos fueron cambiadas. No huyeron, ¿sí? Y hasta el carcelero reconoció el poder de nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Les voy a dar una más. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús es nuestro mejor ejemplo
para resistir la tentación en nuestras batallas espirituales. Y por eso cuando empecé esta enseñanza, me quedé impactado, porque yo estaba ahí atrás y el hermano se paró aquí y yo dije, bueno, o sea, el Señor me confirmó por lo siguiente que vamos a ver, observemos cómo Jesús manejó los ataques directos del enemigo y cómo fue tentado en el desierto. Mateo 4 del 1 al 11. Vamos allá a Mateo 4. Perdónenme aquí, Mateo 4 del 1 al 11. Estoy viendo por ahí las paginitas, qué bueno. Mateo 4 del 1 al 11. Tentación a Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Oigan, 40 días y 40 noches, pero ¿dónde estaba? ¡Uh! Miren, yo estaba trabajando hoy afuera, instalando un tanque, y a mí las piernas estaban que se me doblaban de nada. Y fue un ratito lo que trabajé ahí bajo el sol. Bueno, fueron 8 horas, pero 40 días y 40 noches en el desierto. Esto no fue cualquier ayuno, ¿sí? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y ponga atención a esta parte, di a estas piedras que se conviertan en pan. Respondiendo Jesús, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Qué tremendo el enemigo, ¿no? Al propio Jesús. Si se lo hizo al propio Jesús, ¿usted no cree que se lo va a hacer usted? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Muy interesante, porque cada tentación que Jesús tuvo aquí se combatió con dos palabras claves que se repitieron 3 veces por Jesús y una por el enemigo. Y fueron las que el hermano dijo temprano. ¿Sí? Escrito está la palabra de Dios. ¿Sí? Sin lugar a dudas, iglesia, la palabra del Dios vivo es el arma o la herramienta más poderosa contra las tentaciones del enemigo. Miren cómo dice el salmista en Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, palabra, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Uf, para no pecar contra ti. La palabra de Dios, hermano. Otra herramienta a la cual usted y yo tenemos acceso directo. Herramientas que el Señor nos ha dado, armas que el Señor nos ha dado para poder aprender a pelear estas batallas. En resumen, hermanos, seamos pacientes y no actuemos como Saúl en medio de nuestras batallas. ¿Cuáles son esas armas que
o herramientas para el éxito en nuestra batalla espiritual. La primera dijimos que fue la fe. Confiamos en el poder de Dios y no en el nuestro. Eso es tener fe en el Señor. Confiar en su poder y no en el nuestro. La pregunta es, ¿usted tiene fe en el Señor? ¿Confía realmente en Él? La segunda, el ayuno. Y esta es bien fácil, esta pregunta. ¿Ayunas? Sí, hemos ayunado. Ahora la pregunta es, ¿debilitas realmente tu carne para fortalecer tu espíritu? ¿Realmente te metes profundamente en el ayuno? La tercera, oración. Oramos en perseverancia y santidad, haciendo nuestra petición a Dios. ¿Oras? ¿Pasas tiempo en oración con el Señor? Recuerda que hay poder en la oración, iglesia. Hay poder en la oración. Número 4, mencionamos la adoración. Recuerda que en la adoración la atmósfera cambia y a pesar de cuán grande sea tu dolor, el Señor lo convierte en gozo, porque el Señor te da paz y Él cambia las circunstancias. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y número 5, la palabra de Dios. Nuestra arma ofensiva es la palabra de Dios y no nuestras propias opiniones o sentimientos. ¿Sabes que muchas veces hacemos lo contrario? Nuestras armas ofensivas comienzan a ser nuestras propias opiniones y nuestros propios sentimientos, cuando debería ser la palabra de Dios. Nos basamos en el poder de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. ¿Sí? ¿Dónde pasas más tiempo? ¿Facebook? ¿TikTok? Miren, esto bien, el Señor me dio, me dio duro. ¿Dónde pasas más tiempo? Porque como les dije, con esta rifa, sin darme cuenta, estaba más tiempo pendiente a quién me iba a agarrar y hasta que dije, no, tengo que hacer esto. ¿Pasas más tiempo en TikTok o en la palabra de Dios? Tristemente me ha tocado ver hombres y mujeres con dones dados por Dios, completamente alejados del camino del Señor, debido a su enfoque en sus problemas o en sus batallas y no en el Señor. A veces son batallas que no son ni siquiera tan grandes o tan fuertes. Y aún así, conociendo al Señor, prefieren mejor quedarse allá tranquilo y cuando todo esté bien en mi vida, entonces voy y te vuelvo a buscar. Qué triste. Hombres y mujeres con dones maravillosos que Dios le ha dado, se apartan. El enemigo los aísla y es lo que quiere hacer con usted, iglesia. Aislarlo. Tal vez estés pasando en estos momentos por una de las batallas más difíciles en tu vida. Pero si aún así tomas la decisión de utilizar estas armas que el Señor te da, al final del día, lo que estás haciendo es dejando que el Señor pelee por ti. Y una cosa sí es garantizada, o sí les garantizo, y es que en Él la victoria es segura, iglesia. Yo recordaba que muchas veces cuando estamos en medio de estas pruebas, de estas luchas, de estas batallas, eh, somos como los discípulos cuando estaban en la barca con Jesús. Nos enfocamos más en el problema o lo que está pasando que en el Señor.
Jesús estaba con ellos en la barca. Y ellos estaban más preocupados en las olas, en el viento y todo lo que estaba pasando, que el barco se iba a hundir. Y no se daban cuenta que el propio Jesús estaba con ellos. Y así somos nosotros. Muchas veces nos enfocamos en esa situación. Pero Él está contigo, iglesia. Él está contigo. Y Él te va a dar la victoria. Que sea el Señor obrando en sus vidas y que el Señor, iglesia, les bendiga. Amén. Oramos, pastor.